Hola María, ¿cómo andas? Bien, Danonino, ¿vos? Muy bien. No me molesta, no para nada. Lo único que falta me hace grumi. Son ellos. No, me están incitando a pelearte, perdón. No, perdón, no. Esto es muy sencillo, el lunes se llama Manuel Olaya casi. No, está bien, no hay problema. Hola Manuel, ¿cómo andas? Gabriel es el culpable. Bueno, anda a recibir nuestra próxima visita. No, andamos Danonina. Danonina. ¿Cómo anda, Nati? Adelante, venga porque nos estamos terribles. ¿Cómo están? Bien, hola, Nina. ¿Todo bien? Hablemos de grooming en vivo. No, vamos a hablar de muchos temas interesantes. Con el poder de resumen que tiene Natalia. Vamos, que yo resumo. Pase. Séntate, Nati, acá. Acá, ¿dónde? Bueno, yo me quedo en la punta, dale, ya está. ¿Cómo anda, Nati? Hoy un día especial. Sí. ¿Por qué? Y porque es el Día de los Muertos. Después del 31 de octubre, el Día de las Brujas, el 1 y el 2 se festeja el Día de los Muertos en varias de las culturas. Y bueno, creo que es muy especial para hablar del tema de la muerte, de los duelos y del concepto que tenemos de la muerte. ¿De qué quieren que empecemos a hablar con respecto a la muerte? Te voy a hacer una pregunta, Natalia. No, sí, pero me estoy arreglando aquí. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, en absoluto. Quizás porque atravesé muchas muertes. Muchas muertes. Por eso yo sé sobre este tema porque lo transité. Bueno, vaya nomás. Así que, bueno, quizás me gustaría en este espacio poder decirle a la gente de qué se trata la muerte, de qué se trata este proceso de muerte. Cuando hablamos de muerte hablamos de que algo se terminó. Y no solo de que alguien falleció, sino de que a veces una relación se termina, a veces una persona que es robada siente un proceso de duelo frente al robo, frente a ese trabajo que uno dejó, también entramos en un proceso de duelo. Es decir, cuando algo se termina, se entra en un proceso de duelo y empezamos con este concepto de la muerte, algo se murió. ¿Pero qué es la muerte? La muerte es una invitación a aprender a ser libres, porque la muerte viene a liberarnos de todo, a liberarnos del dolor, a liberarnos de la angustia, a liberarnos de los problemas, a liberarnos del pensamiento, a liberarnos de este hacer constantemente que tiene un sentido de sobrevivir. Cuando alguien muere cercano a uno, entramos en angustia porque creemos que perdimos a alguien que queríamos. Y cuando hablamos de perdí a mi madre, perdí a mi padre, perdí a mi hijo, perdí a mi pareja, hablamos como si el otro se hubiese perdido. Y en realidad nada que ver. Quien se pierde es uno. Pero yo proyecto en el otro una angustia porque yo creí que lo estaba sosteniendo y que él me sostenía a mí y me llenaba ese vacío. Entonces cuando se va, aparece ese vacío y ahora me tengo que hacer cargo de que el otro vino a cumplir una función, a mostrarme una parte mía que yo no conocía y que conozco gracias a la relación con el otro. Nosotros somos seres sociales, ¿sí? La soledad es el mayor miedo que tenemos, el abandono, y por eso nos cuesta tanto el tema de la muerte, porque no soportamos una vida en soledad. Y esto lo tenemos desde muy pequeños, ¿por qué? Porque nuestro cerebro, en el momento de que somos muy bebés, dependemos del otro. O sea, si mamá no está o no hay alguien que nos cuida, básicamente morimos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos den de comer, no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, el tema de la muerte nace cuando llegamos al mundo. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el duelo? La palabra duelo viene de dolor. ¿Y el dolor qué es? Bueno, el dolor viene de la palabra sufrimiento. Y la palabra sufrimiento significa llevar, soportar. Entonces, si yo estoy sufriendo, si yo tengo dolor, es porque estoy llevando algo, porque estoy soportando algo. Entonces, les traje una metáfora para explicarle esto del duelo. El duelo sería algo así. Yo estoy caminando en mi vida y me encuentro con un río. No hay manera en que yo pueda pasar. Y digo, uy, tengo que pasar para el otro lado, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Claro. Entonces se me ocurre una idea y digo, voy a hacer una balsa. Entonces agarro troncos, agarro lianas y empiezo a construir una balsa. Me lleva unas horas, unos días, hasta que logro construirla. Estoy muy contenta, muy feliz, porque digo, wow, hice una balsa. No sabía hacerla, pero frente a un estado de supervivencia, saqué las ideas y me las ingenié, porque tenía que cruzar. Agarro la balsa, me subo y empiezo a ir hacia el otro lado, ¿sí? Remo hasta llegar al otro lado. Llego, estoy cansada, tomo la balsa y digo, ¿y si hay otro río? Si hay otro río más adelante, y me conviene llevarla. Entonces, ¿qué hago? La voy a cargar. Entonces la arrastro, porque es una balsa, la arrastro,
la cargo un poco, pero bueno, la balsa me empieza a hacer obstáculo, pues se me engancha con las ramas, cada vez camino más lento porque me pesa, me cansa, y llega un momento en que la balsa me es un problema, me hace sufrir porque no logro llegar a mi objetivo. Entonces llega un momento en que yo tengo que deshacerme de la balsa. ¿Qué ocurre cuando la persona está en un duelo durante hace mucho tiempo? Se queda con la balsa y hace hace un campamento ahí y se queda con la balsa y no la suelta. Es decir, la balsa cumplió su función, porque su función era atravesar el río, nada más. En la tierra no sirve, ¿se entiende? O sea, su función ya la cumplió. El tema es de que yo no admito que esa función terminó. Entonces, muchas veces frente al duelo la persona no admite que la persona se tenía que ir. Entonces, frente a eso, soportamos. Una vez que se admite, digamos que se vive de otra manera. Aceptar. La muerte se ve y se siente de otra forma. ¿Y qué ocurre cuando aceptamos? Bueno, en el periodo de aceptar es el periodo del amor. Porque cuando yo soy capaz de no poseer al otro, cuando yo libero al otro, realmente ahí me estoy encontrando con el amor. ¿Vieron ese refrán que dice, bueno, antes de irnos tenemos que hacer 3 cosas? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Bien, ¿por qué? Vamos a ir más allá. Tener el hijo, ¿por qué? Porque es a nivel genético, es decir, la manera de que nosotros no vamos a morir a nivel genético es pasando la información genética. Es decir, si yo tengo un hijo, mi sangre sigue, la familia sigue, el árbol sigue. De ahí viene todo el estudio de la psicogenealogía y el árbol genealógico. El tema de escribir un libro. ¿Por qué es tan importante escribir un libro? Porque queda. Porque queda, pero por sobre todo queda lo que yo pensé, lo que yo sentía, no lo que el otro dice de mí. Claro, no está el cuerpo, no está el alma, no está el físico. O sea, está realmente lo que yo pensaba, no lo que mi mamá creía que yo era. Porque el otro va a recordarme en base a lo que el otro percibe de mí. Nunca está la verdad de lo que yo soy. En un libro sí, en mis palabras. Por eso, cuando alguien muere, lo que recordamos son los dichos. Por eso se dice difunto. ¿Por qué? Porque los dichos son lo que se difunden. O sea, lo que extrañamos es la voz. Lo que extrañamos es lo que nos decía, lo que nos hacía sentir, pero no habla del abrazo, del beso, del contacto, sino habla de algo más íntimo que tiene que ver con lo que el otro me hacía sentir a través de sus dichos. Y el árbol. El árbol, a ver. ¿Por qué plantar un árbol? Misterios, ¿eh? El árbol es porque el árbol a nivel simbólico es lo que une el cielo con la tierra, ¿sí? El árbol lo que hace es conectarnos con algo más allá. Uno tiene que plantar un árbol. ¿Qué es plantar un árbol? No hablamos de un árbol real, sino de no quedarnos con la música dentro. Es decir, viniste con una música, viniste a hacer algo más que tener un hijo o experimentar la existencia. Viniste con algo, entonces no te mueras con la música dentro. Plantá algo, deja algo, algo más. Es como una metáfora también ahí. Exactamente, es algo que va más allá. Plantar un árbol es no te quedes con la música dentro. Está muy bueno, ¿eh? No, adelante, voy a atender acá. ¿Quién llegó? En el cierre, mirá. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Acá estaba... No me diga nada, estaba paseando. Mire para allá, así lo ven todas sus fans, las chicas de Costa Brava. Estabas de paseo y llegaste. Llegué acá. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Escucho hablar a esa dama que es una belleza. ¿Te gusta? ¿La seguís? Sí. Aparte tengo fanáticas ahí en el negocio, tengo un montón de fanáticas que deben estar mirándolas ahora. Y ahora, chicas, miren quién llegó a la televisión, ¿eh? Muy bien. Bueno, venís a compartir algo con nosotros. Sí, si ¿De quieren, qué se trata? A ver. Si quieren les leo la pizarra de hoy. Léenos la pizarra de hoy, a ver, ¿sí? Cristian quiere que se la dediques a él porque hoy lo pelearon mucho. Hoy lo atacaron. Después lo hablamos fuera de ahí, no desde vi que le han puesto un sobrenombre especial. ¿Te gustó el sobrenombre? La verdad, ¿le queda? Bueno, yo me siento se reserva, dale. Bueno, a ver, que se nos va el programa, leemos. Nati. Cuando quieres de verdad, no existen imposibles. Por eso, vivir la vida que se te ha dado es perfección. Y no le des vueltas, porque estarás siempre en el mismo sitio. Para eso, usa suavemente tu radar. Él te hará ver la diferencia que hay entre vivir plenamente o simplemente existir. Siempre estás a tiempo de buscar lo que te hace bien. Y aunque te parezca loco, comienza la búsqueda dentro tuyo.
porque tu estado de ánimo interior es el que determina la vida actual que estás viviendo. Examen de conciencia. Hoy es el día de hacerme cargo de mis inconstancias y debilidades, porque estoy aquí para aprender a vivir a pleno y feliz. Muy bien, Bernardo. Excelente, sos un Bernardo. genio. Bárbaro. Estas pizarras, le contamos a la gente, Cristian, las pueden encontrar en Falucho, en Costa Brava, en Falucho 200. Todos los días Bernardo, que obviamente, bueno, tiene su comercio hace muchos años en ese lugar, escribe este tipo de mensajes, que también están en tu libro algunos. Sí, sí, sí. Estos son más nuevos, pero en el libro están... hay un montón. Todos los días Justamente uno... lo que hablamos del Lo libro. que hablábamos Tiene del razón, libro. Nati. Mira, Sí, todo no. tiene relación, ¿viste? ¿Te diste cuenta, no? Y esto es una forma, para mí, de salirme de la parte de estrés del comercio. El comercio es algo que te estresa realmente, si vas a la parte exclusivamente comercial. Entonces, a la mañana lo primero que hago, a las 7 cuando me levanto, me siento en mi escritorio y busco algo que me baje. Entonces empiezo a ver la vida de otra manera. Y algo bueno es que lo compartís también, ¿no? Porque vos ponés el cartel, digamos, el que quiera y que ingrese a tu negocio puede leerlo porque lo tiene ahí a mano, y esto es importante también compartir, ¿no? Claro, y a veces, bueno, si les gusta mucho, entonces lo escribo con mi puño en letra y la gente se lo lleva. Gracias, Bernardo. Gracias a Vas ustedes. a venir con más Vas a venir tiempo otro seguido. día. Dale. Cuando Cristian compre las facturas, te sentás en la mesa y estamos todos juntos, ¿sí? Si es por eso, las traigo yo, no hay problema. No le digas porque la vas a tener que traer. Dale. Nati, Dale. gracias. Muchas gracias. Muy lindo Gracias, todo, Natalia, muy lindo como todo. siempre, como Gracias. siempre. Como Un siempre. gusto, Igual, realmente. beso entre los Un invitados, placer, acá queda. Bueno, Nos vemos gracias el a lunes. todos, buen fin de semana, nos vemos el lunes. ¿Cómo no? Dano. Chao. Lindo. Me encantó, me encantó.